Muy buenas noches, amigos televidentes, sean todos bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Estamos a lunes 18 de febrero de 2019. Un gusto poder saludarles. Ramsés Betancur en compañía de Adaluz Sanjur. Adaluz. Ramsés, muy buenas noches amigos televidentes. Queremos saludar también a todos los que nos sintonizan a través de los 94.1 FM de Radio Hogar. Gracias por estar con nosotros como cada noche y también a los que se unen a esta transmisión a través de nuestras plataformas digitales en Facebook y Twitter. Vamos a iniciar con los titulares para esta noche. Estos son los titulares para hoy lunes 18 de febrero. Tribunal Electoral retira vallas publicitarias de la campaña de Movín Pela el Ojo Panamá. Proyecto Cobre Panamá, ubicado en Donoso, provincia de Colón, inicia operaciones. Gobierno Nacional construirá albergue para migrantes en Darién con un valor de 8.9 millones. En las internacionales, policías y agentes migratorios de México detienen a unos 200 migrantes que ingresaron ilegalmente al país. Voluntarios se preparan para la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. Esto es FETV Diario. Arrancamos con la información para esta noche. El Ministerio de Seguridad Pública, mediante resolución administrativa 060, resuelve designar al comisionado Miguel López Cedeño como director general del Servicio Nacional de Migración encargado. La decisión es tomada luego de que hasta el ahora titular en el cargo, comisionado Javier Carrillo, se acogiera a su derecho de jubilación como miembro de la fuerza pública. Y el Tribunal Electoral retira vallas publicitarias del movimiento independiente. Dice que actuarán conforme a la ley. La remoción de vallas publicitarias que buscan crear conciencia en la población panameña ha sido motivo de diferencias entre el movimiento independiente y el Tribunal Electoral. La razón es que según el Tribunal Electoral las vallas están promoviendo a un candidato en específico. Bueno, pues nosotros nos hemos venido reuniendo con representantes de Movín por meses. O sea, que no es que nosotros no nos hayamos reunido y se les ha explicado la legislación, se les ha dicho, ustedes como Movín no pueden pagar ninguna propaganda porque son terceros a favor o en contra de ningún candidato, ningún partido. Por su parte, Gabriel Tribaldos del Movimiento Independiente dice que no hay ilegalidad en las vallas publicitarias. Entendemos la confusión que pueden crear en un periodo que está muy cercano a las próximas elecciones. Sin embargo, es una campaña cívica, una campaña ciudadana. ¿Por qué? Porque Movín no es un actor, no es un partido político y no es candidato político, que es lo que consagra el artículo 221 del Código Electoral para que se pueda determinar el concepto de campaña política. Si nosotros no estamos bajo el concepto de campaña política, no estaríamos hablando entonces de una propaganda electoral. El magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoferi, dijo que Movín sabe las reglas del juego ya que participaron en diversas ocasiones de reuniones referentes al tema. Esta norma de que terceros no pueden contratar propaganda, no solamente es ahora que estamos en veda, ni siquiera en el periodo de campaña. Nunca, ni en veda ni en campaña, un tercero puede meterse como se metían antes, los famosos testaferros para hacer campaña sucia. Ese es el sentido de esta medida. Pero, esta medida, esta norma se aprobó con el consenso de la sociedad civil, donde varios integrantes de Movín estaban presentes en esa comisión de reforma. Lo cierto es que las vallas han sido quitadas y que el Tribunal Electoral dice que va a actuar conforme a la ley. Para Movín, el Tribunal Electoral ha cometido una falta. Creo que el Tribunal Electoral ha cometido un error y es importante que esto se esclarezca. Ellos tienen que respetar el debido proceso. Bueno, aquí las sanciones no es solamente al que pone la pauta, sino al medio de difusión que permite la puesta de la valla. Así que aquí hay una doble multa a estos dos coautores de la posibilidad, porque fíjense que los medios tradicionales no están aceptando, porque la multa es es una multa diaria, de 10 veces el valor de la pauta.
La campaña Pela el Ojo de Movín tiene como objetivo que los diputados den informes al país sobre los diversos escándalos que se han dado en la Asamblea Nacional en torno a las planillas que existen y existían en este órgano del Estado. Ramses Betancourt, FETV Diario. Avanzamos con más informaciones. COPEME brinda recomendaciones a autoridades educativas para un inicio de año escolar óptimo y en buen estado. A solo días de iniciar el nuevo año académico, el Consejo Permanente Multisectorial para la implementación del Compromiso Nacional por la Educación brindó una serie de recomendaciones a las autoridades educativas para fortalecer la calidad de enseñanza. El inicio del año escolar es fundamental porque es el inicio de garantizar el derecho humano a la educación que tienen los jóvenes de nuestro país. Y el COPEME en su deliberación estimó conveniente remitir al ministro de Educación y a su equipo para viabilizar una serie de propuestas que emanan de los problemas prioritarios que se dan al inicio del año escolar. Antonio Castillo, coordinador general de COPEME, expresó que entre las recomendaciones están el pago de los docentes, garantizar el nombramiento a los profesores y la reparación de las escuelas en mal estado. Infraestructura, 3.086 escuelas. Debemos tener ya previsión de cuántas están listas, cuáles representan problemas menores que se deben solucionar antes del inicio del año escolar. Por su parte, el profesor Humberto Montero añadió que el Ministerio de Educación debe tomar en cuenta estos puntos necesarios, como el pago a los docentes. El nombramiento, ha habido irregularidad en el concurso de nombramiento, ha habido. Ahí están los sectores de Panamá y bilingüe, los docentes de inglés quedándose. Y 987 docentes, como lo dijo el profesor coordinador, no van a estar en su puesto en abril. O sea, 24.000 estudiantes van a estar sin su docente. Maruja Villalobos, representante del Ministerio de Educación, expresó que esta asociación entre voceros educativos y de padres de familia es de importancia para la implementación de políticas consensuadas para la educación. Está listo definitivamente con sus retos, con sus desafíos, con algunas escuelas, como ya lo sabemos, que nos lo reportó el viceministro de Infraestructura, que se está buscando las alternativas con aulas móviles, con alquileres de algunos locales comerciales, pero está listo para iniciar clase. Por otro lado, Karina Herrera, representante de padres de familia, mencionó que darán un constante seguimiento al Ministerio de Educación para que cumplan las propuestas planteadas por los asesores. ¿Qué nos corresponde como consejo? Darle el seguimiento a nuestras sugerencias. Esa es la diferencia que quizás en otros momentos no se estaba dando. Darle un seguimiento eficaz a cada uno de estos procesos que hemos sugerido. COPEME es creado mediante la Ley 59 del 1 de noviembre de 2018. Además, debe proponer y recomendar políticas para el bienestar de la educación panameña. Milady Madrid, FETV Diario. Bien, avanzamos en la información. El Gobierno Nacional invertirá $8.9 millones en la construcción de un albergue para migrantes en Darién. El Consejo de Gabinete aprobó la contratación de la empresa CUSA para la construcción de un albergue migratorio en Metetí, provincia de Darién, donde actualmente hay una gran cantidad de migrantes que buscan pasar por Panamá con destino final a Estados Unidos. El defensor del pueblo dice que están pendientes que a los migrantes se les cumpla con sus derechos. Por la ubicación en Puerto Valdivia es una situación un poco complicada, pero vamos a hacerlo. Y es un tema al que le estamos dando la mayor importancia, ¿no? Nosotros tenemos una regional muy efectiva en materia de atención a la situación migratoria, pero queda del lado de Metetí. Así que eso obviamente nos dificulta un poco el acceso regular y fluido para el monitoreo de la situación. Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de Residentes Naturalizados en Panamá, ha dicho que es bueno que se vaya a construir este albergue, ya que así podrá haber un mejor control migratorio en la frontera de Panamá con Colombia. Contribuye a garantizar lo que es la seguridad del país. Teniéndolo dentro de estos albergues, pues ellos no estarán en la calle, muchos de ellos andan con enfermedades infectocontagiosas, muchos de ellos tienen señora embarazada, niños que realmente no tienen de dormir, pues acumulándolo todo en un albergue, pues posiblemente será mucho más fácil para la autoridad buscarle una solución a esta crisis.
La obra tendrá un costo de $8.9 millones y contará con oficinas administrativas para 50 funcionarios con sus dormitorios para albergar 400 migrantes, caditas de control, baños, cocinas, cerca perimetral y área recreativa. Ya viendo la situación que se le ha salido de control porque como hemos visto, ya hay cualquier cantidad de personas que hasta el momento han llegado, sin embargo hay otro grupo que no sabemos si vienen en camino, entonces se están adelantando los pasos, construyendo un albergue, por lo menos para darle las primeras atenciones. En la medida en que es un albergue humanitario, con los estándares internacionales en la materia, por supuesto que puede ayudar, porque garantizaría que se les dé un trato de la mejor naturaleza posible, dadas las condiciones. Por supuesto, entendemos que todos los estados tienen limitaciones en la materia, pero lo que se busca es dar una atención humana, ¿no?, a la persona que evidentemente, fruto de situaciones muy difíciles. Recientemente, un grupo considerable de migrantes quedaron varados en la frontera de Panamá con Colombia luego que las autoridades panameñas les impidieran el paso. Ramsés Betancourt, FETV Diario. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, participó este lunes en la primera molienda de cobre del proyecto Cobre Panamá, ubicado en Donoso de Colón, donde resaltó que hoy se inicia una nueva era económica del país y se diversifican los pilares de crecimiento económico y desarrollo social. El proyecto Cobre Panamá, con una inversión privada de más de $6.000 millones, asegurará por varias décadas un 3% del crecimiento anual de nuestra economía. Cobre Panamá es además el segundo proyecto de infraestructura más importante después del canal y su ampliación. Además, es el proyecto de inversión extranjera más grande en la historia del país. Buenas noches, amigos televidentes. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada ustedes y yo conversamos sobre la campaña Pela el Ojo? ¿Recuerdan? ¿Y recuerdan lo que les dije? Cuidado que el Tribunal Electoral hace una mala interpretación de esto. Pues evidentemente lo hizo el Tribunal Electoral y ayer domingo ordenó bajar toda la publicidad expuesta con la campaña Pela el Ojo. Yo me tengo que manifestar en contra de esa decisión del Tribunal Electoral porque para mi gusto está violentando un derecho a la libertad de expresión, de dar una opinión y fomentar una actitud cívica. ¿Cuál es la actitud cívica? Pues que de cara al 5 de mayo, cuando tendremos que ir a votar para presidentes, diputados, alcaldes y representantes, evalúes lo que aquellos que ocupan los cargos actualmente aspiran a reelegirse en función de su ejecutoria en estos 5 años, en este quinquenio que está por terminar. ¿Cuál es el problema allí? Hoy dice el magistrado Valdés que han utilizado figuras o caras sin autorización. ¿De dónde? Son diputados que, producto de la elección anterior, ocupan un cargo. Y por ocupar ese cargo, manejaron planillas. Nombraron a personas en planillas, la 002, la 080, la 172, y vaya usted sabe cuántas más. Y en esas planillas nombraron a familiares, nombraron a copartidarios. Bueno, nombrar copartidarios no tiene nada de malo. Nombrar familiares sí tiene un problema ético. Nombraron gente que cobra y no trabaja. Nombraron personal, algunos que trabajan en sus empresas. No tenemos derecho los panameños a saber qué hicieron ellos con ese dinero producto del erario público que se llena por los impuestos que usted y todos pagamos. Porque hay que pedirle permiso a los diputados para que expliquen cómo de 4.000 pasaron a $30.000 mensuales y cómo utilizaron esa plata con esos nombramientos.
hay una fábrica de botellas en la asamblea. ¿Qué es botella? Cobrar y no trabajar. Entonces, este grupo que se llama Movín ha dicho, hey, pela el ojo, porque hay una cantidad de gente que aspira a la reelección y no ha publicado su planilla. Pela el ojo, porque hay una cantidad de gente que aspira a reelegirse como diputado y no hay ninguna explicación de por qué se ausentan más de la mitad del tiempo. ¿Cuál es el problema allí? Pelar el ojo. ¿Qué es? Pareciera que los 3 magistrados no son panameños. ¿Qué implica la expresión pela el ojo en panameño? Presta atención. No dice vota a favor ni vota en contra de la persona. Dice pela el ojo. Préstale atención a eso y analízalo. Porque además, esa no es una campaña falsa. Podrá ser negativa por el mal uso que le han dado a las planillas. Pero no es una campaña falsa. No es falso que son diputados. No es falso que nombraron personas. Y no es falso que un altísimo porcentaje de la población panameña está pidiendo que presenten los informes. Entonces ahora los magistrados del Tribunal Electoral, para cubrir a los diputados, dicen, elimine esa campaña, no puede salir. Por eso andamos tan mal como andamos en las instituciones del Estado. Y soy de los que he dicho en varias ocasiones que con esas últimas reformas se les dio exceso de poder a los magistrados del Tribunal Electoral. Como lo es ahora, hacer una interpretación de una campaña que no tiene otra cosa que ejercer la libertad de expresión. Eso no tiene nada que ver con votar a favor o en contra. Reitero, díganme ustedes, amigos televidentes, ¿qué significa para los panameños pela el ojo? Salvo que alguno de ustedes me llame o me escribe y me diga otra cosa, yo desde niño que escucho esa expresión siempre he pensado que pela el ojo es préstale atención a eso. O cuidado con eso. Pela el ojo y te caes. Pela el ojo y te juegan vivo. Pela el ojo y te toman de Congo, de Congolandia, violando la libertad de expresión. Porque aquí el debate de fondo no son las fotos. El debate de fondo es la libertad de expresión. El debate de fondo no es si Movín es bueno, es malo, regular. Es la libertad de expresión ante una opinión. Y allí, para mi gusto, los magistrados del Tribunal Electoral se están metiendo en un tema que no tiene nada que ver con tema electoral. Tiene que ver con algo más grave, que es derechos humanos. El derecho que tenemos los panameños a verter una opinión. Tenemos derecho a hacerlo. Tenemos derecho a expresarla. Eso está consagrado en la Constitución y está consagrado en los derechos humanos internacionales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, estamos en Panamá, donde parece que ahora, hasta en materia de libertad de expresión, habrá que dar un debate en este país. Continuamos con más información. En el segundo bloque vamos a hablar del agua. Muy importante ese tema, el segundo bloque. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos esta noche. Más adelante volveremos con usted entonces con este análisis sobre el agua. Por el momento vamos a conocer lo que ha hecho noticia en el mundo. Iniciamos el recorrido internacional. Un doble atentado al noroeste de Siria dejó al menos 20 muertos y más de 51 personas heridas. Dos explosiones sucesivas sembraron el pánico el lunes en la ciudad de Idlib, en el noroeste de Siria. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, primero estalló una bomba escondida bajo un coche sin daños materiales ni lesiones. Pero luego, cuando la gente se aglutinó en el lugar y llegaron las ambulancias, estalló una motobomba que dejó víctimas mortales. El doble atentado tuvo lugar en una calle donde se encuentra el Consejo Local, administrado por el Gobierno de Salvación, la institución que la organización yihadista Hayat Tahrir al-Sham creó para gobernar la provincia. La alianza dominada por la exrama siria de Al-Qaeda controla la región, donde también están presentes algunos grupos rebeldes y células durmientes del grupo yihadista Estado Islámico.
Polonia canceló su participación en cumbre con Israel al considerar racistas las declaraciones hechas por el nuevo canciller israelí. El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki canceló el lunes la participación de su país en una cumbre entre países de Europa Central e Israel. La drástica decisión se dio luego de declaraciones controversiales hechas por el nuevo canciller israelí, Israel Katz, referidas al papel de los polacos durante el Holocausto. En una entrevista con un medio de su país, Katz afirmó que muchos de ellos colaboraron con los nazis y que los polacos maman el antisemitismo con la leche de sus madres. Las declaraciones se volvieron virales y llegaron hasta Polonia, donde causaron la indignación de las autoridades. El ministro israelí de Exteriores, Katz, en su discurso racista, está intentando insultar a los polacos al distorsionar la historia. La cumbre de países de Visegrado, compuesta por Polonia, Eslovaquia, República Checa y Hungría, buscaba reunirse para reforzar sus relaciones diplomáticas. Polonia e Israel tienen un historial de relaciones bilaterales tenso en varios tramos de la historia reciente. Diputados laboristas británicos dejan el partido por el Brexit y el antisemitismo. Una ruptura en la oposición británica. 7 diputados del Partido Laborista anunciaron el lunes que dejarán esta fuerza política por su desacuerdo con su gestión del dossier del Brexit y las reiteradas acusaciones de comportamientos antisemitas. El liderazgo ha fallado deliberadamente y repetidamente en abordar el odio contra los judíos dentro de sus filas, y es por estas razones y muchas otras que he tomado hoy esta decisión. En el nuevo grupo figura también el diputado rebelde Chuka Umunna, que encabeza la campaña a favor de un segundo referéndum para detener al Brexit y en su momento había sido considerado como posible líder del partido de centroizquierda. Es hora de que abandonemos la política pasada de moda de este país y creemos una alternativa que haga justicia a quienes somos hoy en día y le dé a este país el lugar adecuado para el aquí y el ahora, el siglo XXI, no el anterior. Aunque las dimisiones no cambian fundamentalmente la relación de fuerzas en la Cámara de los Comunes, donde Theresa May tiene una débil mayoría, debilitan al Partido Laborista, en un momento en que su dirección intenta aprovechar electoralmente las dificultades de la primera ministra conservadora para hacer adoptar su acuerdo de salida de la Unión Europea. Policías y agentes migratorios detuvieron el domingo a unos 200 migrantes centroamericanos que habían ingresado a México de forma irregular. Unos 200 migrantes centroamericanos que habían ingresado a México de forma irregular por el río Suchiate, que separa al país de Guatemala, fueron detenidos el domingo. De acuerdo con las autoridades, no opusieron resistencia, porque funcionarios les habían prometido que les brindarían facilidades para obtener la tarjeta humanitaria, que permite ingresar legalmente, tener empleo, educación y servicios de salud básicos en territorio mexicano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a nosotros nos tratan así si no somos delincuentes? Nosotros no queremos defender los derechos de nosotros. ¿Qué quieren pasar? En nuestro país estamos huyendo de nuestro país. Cada año cientos de centroamericanos salen de sus países, principalmente Honduras, El Salvador y Guatemala, con el objetivo de llegar a Estados Unidos en busca de una vida mejor, y muchos de ellos viajan en caravanas por seguridad. Pero la dura postura anti-inmigración del presidente Donald Trump ha complicado el objetivo de los migrantes de pedir asilo en territorio estadounidense. Para atender el problema, el gobierno mexicano impulsó con Washington una millonaria inversión en el sur mexicano y los países centroamericanos para frenar la creciente migración. Bien, y pasamos a Sudamérica, donde voluntarios se preparan para la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. Brigadas de voluntarios comenzaron a trabajar en varios estados de Venezuela el domingo en preparación para la llegada de ayuda extranjera que ya se acopia en Colombia, Brasil y Curazao. La convocatoria lanzada por el líder opositor Juan Guaidó, reconocido por 50 países como presidente interino, es un desafío al gobierno de Nicolás Maduro, que considera la ayuda principalmente estadounidense como el inicio de una intervención armada para derrocarlo.
Guaidó asegura que el país se prepara para la avalancha humanitaria prometida para el 23 de febrero, aunque no ha revelado detalles de cómo vencerán el cerco. En distintos puntos del país, médicos generalistas, pediatras, nutricionistas, odontólogos y enfermeros voluntarios atendieron a los vecinos de varias comunidades. Quiero ver cómo mi país y las personas de mi país salen adelante, salen de las malas condiciones sanitarias, salen de sus enfermedades. Basta de que la gente se esté muriendo por falta de insulina, de que estén desnutridos. Hoy se han recibido muchísimos casos de personas que están por debajo de su peso, por debajo de su talla y sus medidas en general, que pueden ser indicios de desnutrición o de mala alimentación. Se han recibido también muchísimas personas con parásitos. El senador republicano estadounidense Marco Rubio llegó el domingo a Colombia y se reunió con funcionarios que trabajan en el puesto de acopio en Cúcuta. El que impida la entrada de la ayuda humanitaria está condenado a pasar el resto de su vida huyendo la justicia internacional, porque eso es un crimen internacional. El funcionario también visitó el puente internacional Simón Bolívar, fronterizo con San Antonio de Táchira. Guaidó destacó que se han recaudado unos $110 millones en asistencia y para el 22 de febrero el multimillonario británico Richard Branson organiza un concierto en Cúcuta con artistas de renombre internacional a fin de recaudar otros 100 millones en 60 días. Bueno, esta es la actualidad que viven nuestros hermanos en Venezuela, que pronto pueda entrar esa ayuda humanitaria. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al volver tenemos más información para compartir con todos ustedes. El Ministerio de Salud denuncia venta ilegal de tabaco en el país. Además, el Vaticano realiza conferencia de prensa donde se presenta oficialmente el encuentro sobre la protección de menores en la Iglesia. Y en los deportes, Julio César Deli Valdés inicia el primer microciclo de entrenamientos con la Selección Nacional de Fútbol. Estas y otras informaciones al volver de la pausa aquí en FTV Diario. Estamos de regreso con FTV Diario. Gracias por seguir con nosotros. Damos paso a las notas eclesiales. El ex cardenal estadounidense Theodore McCarrick, de 88 años, ha sido dimitido del estado clerical, anunció en un comunicado a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Theodore McCarrick, ex arzobispo de una de las diócesis más importantes de Estados Unidos, Washington, ha sido expulsado del sacerdocio. La Congregación para la Doctrina de la Fe lo declara culpable de haber cometido delitos de abuso sexual con menores y adultos con el agravante de abuso de poder. Es la primera vez que la Santa Sede expulsa del sacerdocio también por abuso de personas adultas. Theodore McCarrick apeló contra el veredicto, pero sus argumentos fueron desechados. El Papa confirmó su expulsión del sacerdocio de modo irrevocable. La decisión se produce pocos días antes de la Cumbre Mundial sobre Abusos, convocada por Francisco. Sin embargo, el caso McCarrick no queda cerrado. En octubre de 2018, el Papa encargó una investigación interna para esclarecer qué falló para que superara todos los filtros internos y fuera nombrado obispo y cardenal. Y esta semana inicia el encuentro en el Vaticano con los presidentes de las conferencias episcopales. El Papa Francisco, durante el rezo del Ángelus, ha invitado a los fieles a rezar por esta reunión que tratará el tema de los abusos sexuales a menores. Hoy, en su cuenta de Twitter, el Papa ha extendido esa invitación nuevamente de la siguiente manera. Les invito a rezar en estos días por el encuentro sobre la protección de los menores en la Iglesia, evento que he querido como acto fuerte, responsabilidad pastoral ante un desafío urgente de nuestro tiempo. Bien, y precisamente esta mañana en el Vaticano se realizó la primera conferencia de prensa donde se ha presentado oficialmente el encuentro sobre la protección a menores en la Iglesia. El mismo tendrá lugar en pocos días, del 21 al 24 de febrero. Ante una sala llena de periodistas como en las ocasiones más importantes, el Vaticano ofreció los últimos detalles del encuentro que comenzará el próximo jueves.
preparation that he asked. La única preparación que el Papa nos pidió a los participantes fue encontrarnos con las víctimas y los supervivientes. Creemos que es importante para todos los que hemos venido llevar en nuestros propios corazones el sufrimiento de quienes han sido abusados y lo soportan cada día de sus vidas. Eso nos mantendrá centrados y nos dará la motivación necesaria. Habrá 190 participantes y los trabajos se desarrollarán de jueves a sábado en sesiones de mañana y de tarde. El primer día se tratará de la cuestión de la responsabilidad de los obispos y los participantes tendrán además la ocasión de ver un vídeo con testimonios de víctimas. El segundo día se hablará sobre la rendición de cuentas y el tercero estará centrado en la transparencia como política para terminar con la cultura del silencio ante los abusos. Se necesita romper con los códigos de silencio, con cualquier tiempo de complicidad o negación. Necesitamos afrontar los hechos, porque solo la verdad del problema, la verdad de los hechos y enfrentarnos a los hechos nos hará libres. El padre Federico Lombardi moderará las sesiones. Habrá 11 grupos de trabajo organizados por idiomas que expondrán sus conclusiones al final de cada jornada. El sábado por la tarde tendrá lugar la liturgia penitencial en la que participará el Papa y también algunas víctimas. El domingo la cumbre concluirá con la misa y con el discurso que pronunciará Francisco para poner fin al encuentro. El Vaticano ha especificado además que antes de que comiencen las sesiones de trabajo habrá una reunión con algunas de las víctimas que se han desplazado hasta Roma. Un misionero salesiano español perdió la vida luego de un ataque yihadista. El sacerdote dedicaba su vida a la misión en África desde hace 36 años. El misionero salesiano español Antonio César Fernández fue asesinado a tiros en la tarde del 15 de febrero en una emboscada de un grupo yihadista a 40 kilómetros de la frontera sur del país. Junto a él también fallecieron otras 5 personas. Pocos días antes, el padre Antonio contaba en este vídeo lo orgulloso que se sentía de su vocación. La vocación salesiana es una gracia del Señor, una serie de gracias encadenadas. Entonces yo lo único que puedo decir es que he recibido muchos beneficios del Señor. El padre Antonio César nació en Córdoba, era misionero en África desde 1982, era director y párroco en su comunidad en Burkina Faso, tenía 72 años, de los cuales 55 como religioso. La congregación ha recibido muchos mensajes que lamentan el atroz asesinato. Incluso el presidente de España mostró sus condolencias en Twitter. El padre Antonio César se suma a otros tantos mártires de la Iglesia, un hombre que dedicó su vida a ayudar a los más desfavorecidos en África, la que consideraba la tierra de sus sueños. Bueno, paz a su alma de este sacerdote español y sobre todo que ahora desde el cielo pueda interceder por todos aquellos que realizan misión en África y tantas partes del mundo en silencio. Hasta aquí la información eclesial, vamos a cambiar de tema. El Ministerio de Salud junto a la Autoridad de Aduanas denuncia la venta ilegal de tabacos y medicamentos que ponen en riesgo la salud de la población panameña. El Ministerio de Salud denunció la venta irregular de cigarrillos y de los famosos anarguiles en diferentes puntos del país, poniendo en riesgo la salud de la población panameña, principalmente entre jóvenes de 14 y 18 años. Son las medidas que debemos revisar nuestras políticas junto con la Dirección General de Aduanas para tratar de disminuir este comercio ilícito que también nos afecta. Y como decía yo, nos afecta sobre todo a la población más pobre, que son los que consumen estos tipos de cigarrillos. El viceministro de Salud, Eric Ulloa, explicó que Panamá ha liderizado la lucha contra la distribución ilícita del tabaquismo y en ese sentido se ha llevado a cabo diferentes operativos de decomiso en conjunto con la autoridad de aduana. Porque ciertamente la población adolescente es la que más se afecta, porque muchas veces no ven los peligros que representa eso. Y ahora ha cambiado, ya no solo son los cigarrillos, sino son los productos derivados del tabaco. César Sánchez, subdirector de Fiscalización de Aduana, mencionó que una de las políticas es controlar el contrabando desmedido de tabaco y de otro tipo de medicamentos que tiene incidencia en el mercado panameño. Recordemos que los cigarrillos electrónicos también está su prohibida comercialización en el país.
nosotros en conjunto con el Ministerio de Salud estamos trabajando en esto, haciendo operativos en conjunto para poder sacar estos productos del mercado. La autoridad de aduanas identificó 4 fármacos que se han tratado de introducir al país ilegalmente. Entre este grupo están los antibióticos, ampicilina y tranquilizantes. Milady Madrid, FETV Diario. Gracias, Milady, por el reporte. Mujeres de diferentes afiliaciones políticas que competirán en las elecciones generales de mayo de 2019 se reunieron este lunes para abordar diversos temas donde se llegó a la conclusión que en Panamá no se cumple con la ley de paridad. Y también las mujeres tienen que asumir que tienen el derecho de participar y participar más activamente. Y yo creo que los hombres tienen que ser aliados de las mujeres porque francamente estaríamos mejor si hombres y mujeres juntos colaboraran. Ha sido posible romper las barreras culturales para que Panamá se incorpore a ese grupo de países que están tomando medidas legales o constitucionales para garantizar una cuota específica en temas de género. Y los moradores de Panamaense se encuentran preocupados por la quema ilegal de herbazales. Aseguran que el fuego puede llegar hasta sus hogares. Todos los días es quemadera y quemadera. Los niños se están asfixiando. Mi hermana ahora mismo tiene una niña de 3 meses que la tuvieron que meter en el cuarto con un abanico, nada. Mi niña de 8 meses está tosiendo mucho por el humo. O sea que hay que buscarle una solución a esto porque no se puede, no se puede. Hay personas enfermas, mi hermano está enfermo también y hemos tenido que pasar un mediodía fatal. Yo me imagino que serán chiquillos que andan por el monte y prenden porque de repente usted ve que va saliendo el humo y se va prendiendo todo. Y así que hay que buscarle una solución a esto porque no podemos. Teníamos cuando andaban los ciclistas, ellos sí como que se aguantaban un poco en quemar, pero ahora como hay pocos ciclistas en el área, se ve más la quema. Aquí mismo tenemos el Trébol 1, el Trébol 2, que es donde está ahora mismo la quema. Bien, y precisamente a esta hora, información importante a aquellos conductores que se dirigen hacia Panamá Este, en Costa Sur, muy cerca del Corredor Sur, se está registrando una emergencia de una quema de herbazales a la luz que mantiene a una gran cantidad de equipo del Cuerpo de Bomberos en este punto, sofocando un incendio precisamente de herbazal. Así es, a tomar todas las medidas de precaución. Nosotros con esta información vamos a ir a nuestra segunda pausa, no le cambie. Al volver el profesor Edwin Cabrera preparado con el segundo análisis de la noche. Ya volvemos. De regreso, amigos televidentes. Oiga, esta tarde, según el tablero de mi automóvil, estuvo en 102 grados Fahrenheit. 102. O sea, una clase de calor, pero muy fuerte. Los expertos nos están diciendo que si le quieren llamar verano, temporada seca, o fenómeno del Niño, se va a extender, o que si no se extiende, va a ser muy riguroso, que lo estamos viendo en todos estos días. Eso conlleva a un problema en un país como el nuestro. Ya, tanto la autoridad del Canal de Panamá como el IDAN nos advierten que los niveles de los lagos han disminuido. ¿Los niveles de qué lago? El mismo lago, la misma fuente hídrica que alimenta el agua para consumo humano, es la misma fuente hídrica que alimenta la operación del canal. Eso aquí en Panamá y Colón. En el resto del país la situación no es diferente, lo único es que no hay canal allá, pero el canal está acá entre Panamá y Colón. Pero allá también son fuentes hídricas para consumo humano. Obviamente, amigos televidentes, cuando haya que tomar decisiones que o consumo humano
u operación del canal, la decisión tendrá que ser consumo humano, evidentemente. Pero observen dos elementos fundamentales aquí. Uno, la importancia de ahorrar agua. Todavía uno se encuentra en algunas calles de esta ciudad de Panamá, gente que en lugar de barrer con la escoba, barren con una manguera, con agua potable. Los lavaautos, este es uno de los pocos países del mundo donde los lavaautos se lavan con agua potable. La gente no revisa permanentemente sus plomerías. Entonces, primer tema, el ahorro del agua por parte de nosotros los consumidores. Segundo elemento, el cambio climático es una realidad. Y como realidad, ¿qué es? Nos lo indica Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco. Tenemos que hacer algo por cuidar nuestra casa común. Y yo no estoy seguro que lo estamos haciendo. Y fíjense lo que está ocurriendo. En algunos lugares, mucho calor, en otros lugares, mucho frío. Cambio climático. Y tercero, y no menos importante, este gobierno que está por terminar ya no va a tomar ninguna decisión, pero el próximo gobierno, el que ustedes y yo decidamos a través de las urnas quiénes serán los gobernantes, tiene que abocarse a someternos a los panameños la discusión de ampliar la fuente hídrica para el consumo humano y para la operación del canal. Eso es un tema que es urgente y que los 2 o 3 últimos gobiernos han postergado a pesar de que tenían o tienen la información. Ya para lo que es este gobierno no va a ocurrir, pero sí debemos exigirle al próximo gobierno que se instale el 1 de julio que ponga sobre la mesa la discusión de ampliar esa fuente hídrica, porque lo que no puede ser que nos quedemos nosotros sin consumir agua, pero tampoco puede ser que por irresponsabilidad tengamos que parar la operación del canal. Por supuesto que ninguna de las dos cosas puede ocurrir. Pero entonces, para que no ocurran, tienen que ahorrar agua, cuidar el agua que tenemos, tomar los correctivos que el IDAN tiene que tomar y ampliar la fuente hídrica para que no haya ni problema con el consumo humano, ni problema con la operación del canal. Imagínense ustedes por un segundo que eso ocurra. En algunas ocasiones lo que han tenido que ordenar, disminuir el peso que traen los barcos para que haya menos desplazamiento de agua. Eso no debiera ocurrir tampoco. Entonces, tenemos que ir a la discusión de ampliar la fuente hídrica, no sin antes todos los puntos anteriores que les he mencionado. Preste la atención a este tema del agua en el mundo, en general, y aquí en Panamá en particular, porque todos los expertos nos dicen que esa va a ser parte de las crisis a futuro. Continuamos con la información y los deportes con Alejandro Rodríguez. Bien, amigos de FTV Diario, hoy desde las instalaciones de la Federación Panameña de Fútbol hubo entrenamiento. Iniciaron los microciclos de Julio César Deli Valdés como técnico interino de la selección de Panamá desde muy temprano en el Luis Ernesto Cascarita Tapia. Entrenaron cerca por espacio de hora y media, 2 horas prácticamente. Mucho trabajo táctico hoy con Julio César Deli Valdés, con muchos jugadores también para la selección sub-22 que estaría jugando los Panamericanos este año en Lima, Perú. Vamos a escuchar reacciones de los jugadores que hablaron esta mañana, tanto de Inolis como el Colocho Anderson y también de Julio César Deli Valdés, técnico de la selección de Panamá. Estamos enfocados ahora mismo en trabajar con nosotros. Sabemos que hay jugadores nuevos en la selección, sabemos que es una base que en realidad va a venir trabajando fuerte para lo que se viene tanto en la Copa Oro como en el partido amistoso que viene. Y bueno, a seguir afrontando esto de la selección, a trabajar y a mejorar lo que nos falta en la selección para poder seguir hacia adelante. Y para mí es una linda experiencia los llamados que he recibido. Por igual, cada profe tiene su manera de pensar, de trabajar, pero pienso yo que siempre hay que saber acatar las órdenes que cada entrenador te da día a día y saberlo hacer de la mejor manera, como bien se ha dicho. El trabajo que se ha hecho hoy es prácticamente intentando darle mucha información de 3 o 4 detalles. En aspecto táctico, a nivel individual hemos hecho, por ejemplo, en el calentamiento algunas cosas
que tiene que ver más que nada en aspectos individuales, temas específicos, temas básicos en aspectos defensivos. Y luego a nivel táctico, ya más en línea general, varios 3 o 4 detalles de lo que, pero más a modo informativo, ¿no? Que hemos dicho que intenten ser receptivos en todas las cosas, por muy simple que parezcan. Bueno, la sub-22, yo lo que he comentado antes, yo quiero trabajar con ellos pensando en que los procedimientos que se deben hacer es eso, por lógica, por sentido común, y con ellos solo se deben trabajar porque, como yo he comentado, para el partido de marzo frente a Brasil van a jugar el 95% de los jugadores que están fuera. Entonces, con ellos lo que he dicho antes, es que ellos se vuelvan como a activar, ¿no? Se ha activado la sub-22. Es como decir, se ha activado la sub-22, está activada de alguna manera. Está complementada con algunos jugadores de selección mayores. Bien, era con lo que comentaban los protagonistas. Mañana la selección de Panamá entrenará en el estadio Rommel Fernández por el mismo horario desde las 7 de la mañana en jornada matutina para lo que va a ser la continuación de estos microciclos. También recuerden que la selección enfrentará a Brasil en el próximo mes de marzo. Es lo que tenemos en Deportes para hoy. Regresamos con ustedes y la parte final del noticiero. Adelante. Gracias, Alejandro, por las notas deportivas, y así llegamos a la parte final de FTV Diario. Adaluz. Así es, Rancés. Bueno, toca despedirnos, pero también invitarlos a que sigan en sintonía de FTV, porque ya inicia el programa Buenas Nuevas para Todos con el padre Francisco Verar, que va a estar hablando sobre un tema muy importante, el matrimonio cristiano. Así que tenga usted excelente noche. Nos vemos mañana. Dios primero.